¿Qué tal? Saludamos a todos nuestros oyentes de Paradoja Educativa. Hoy abordaremos un tema muy especial. Hablaremos sobre los aspectos que configuran los criterios de evaluación en un contexto de evaluación formativa. Evaluación. Didáctica. Nuevas tendencias pedagógicas. Adaptación al cambio. Esto es Paradoja Educativa. Un programa para analizar, debatir y proponer formas del ser y el hacer en educación. Acompáñanos. Como ya lo ha dicho Elías, conversaremos sobre los criterios de evaluación. Pero antes de comenzar, escucharemos las voces de algunos participantes, quienes respondieron a la pregunta ¿cómo fue su experiencia de evaluación en la escuela? Escritura le califican a uno por ahí 4 o 5. Nos sacaban a pararnos hacia el frente del tablero. En la escuela nos evaluaban cada bimestre, pero en la semana hacían exámenes estilo quiz. Esos exámenes se sumaban al examen bimestral y así se dividía para sacar la nota del bimestre. Para contar que las formas de calificación en ese entonces era de 1 a 5. Uno sabía que tenía que estar de 3 en lo adelante para poder ganar. De 3 para abajo perdía 1. Bueno, a mí en la escuela me evaluaban diciendo la lección, nos sacaban al frente. El que no supiera la lección lo castigaban parado en un rincón. Nos evaluaban cada 3 meses de todo lo que habíamos visto en ese periodo. A fin de año nos hacían un examen de todo lo que vimos en el año. Que recuerden, no había una forma de evaluar. Nos hacían talleres a final de periodo, nos daban algún tema y luego nos hacían un taller. Durante la pandemia perdí una materia y el profesor ni siquiera me había revisado los talleres. Bueno, el examen me lo hacen más que todo escrito y me califican de 1 a 5 en cada materia. Al finalizar del periodo, si pierdo el examen, pierdo la materia. ¿Qué opinas de estas respuestas, Elías? Carlos Mario, estos testimonios nos llevan a concluir que la evaluación no ha cambiado mucho a pesar de los años y de los avances que en el campo metodológico y didáctico se han propuesto. Esta sigue siendo pensada en términos memorísticos, sumativos e incluso punitivos. Desde este panorama, las prácticas evaluativas son contrarias a lo que la mayoría de los docentes manifestamos conocer y que hemos denominado como evaluación formativa, entendida por el colectivo como un proceso continuo, permanente y democrático que busca valorar los procesos, habilidades y aprendizajes del estudiante. Es por ello que hoy queremos abordar el carácter democrático y transparente de la evaluación formativa. Estos aspectos de la evaluación se materializan en el diseño y divulgación de los criterios de evaluación o criterios de valoración, como también son llamados por algunos autores. Así es, Elías. Los criterios de evaluación son democráticos y le dan transparencia al proceso porque les permite a los estudiantes, padres de familia y docentes reconocer qué se evalúa, cómo se evalúa, qué niveles de desempeño se tendrán en cuenta, cómo o qué características inscriben o no al estudiante en determinados niveles. Es decir, un criterio de evaluación no es una respuesta, es la suma de muchas respuestas. Entonces, según lo que dices, un criterio de evaluación no es una sola cosa o una sola afirmación, sino el consolidado de varios aspectos que juntos configuran un criterio. Es decir que, cuando pensamos que un criterio de evaluación es un estándar, un indicador de logro o un objetivo, incluso una evidencia de aprendizaje, estamos equivocados. Claro que sí, Elías. Llegamos a confundir los criterios de evaluación con actividades de evaluación, sopas de letras, talleres, carteleras, exposiciones. También los hemos confundido con los aprendizajes a trabajar durante el periodo o con las notas que asignamos,
o con lo que a veces llamamos competencias. Y nada de esto es lo mismo. Carlos Mario, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿por qué no nos aventuramos a enseñar en nuestro podcast un ejemplo de lo que configura un criterio de evaluación? Me parece bien, Elías. Pues, aunque no existe una receta para hacer criterios de evaluación, sí hemos encontrado algunos aspectos comunes entre autores como Moreno, Sadler y el mismo Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En la línea de lo que plantean estos autores, escuchemos con atención el ejemplo que nos da la profesora Cristina. Para complementar los aportes de la profesora Cristina, hemos creado un recurso gráfico de apoyo que podrás descargar desde el enlace adjunto en la descripción de este episodio. Hola, yo soy la profe Cristina, docente de matemáticas del grado tercero, y les contaré de manera breve lo que hacemos dentro de mi institución educativa para elaborar criterios de evaluación. Resumir el proceso de redacción en 4 pasos. Primero, con la ayuda de los referentes nacionales de calidad educativa y algunos referentes institucionales, defino un aprendizaje central o básico que vamos a trabajar durante el periodo. Por ejemplo, describir e interpretar formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas. Luego de definir el aprendizaje, entendido no como un tema, sino como un tópico central del cual se desprenden otros conceptos y otros aprendizajes, voy al segundo paso, donde selecciono el contexto o la situación donde el estudiante podrá mostrar su saber hacer y su saber ser. Esta situación o contexto le debe permitir a mis niños de tercero poner en juego todas sus capacidades y aprendizajes. En este caso, creo que una situación problema es el contexto perfecto para ello. Una vez definido el aprendizaje y la situación o contexto, como tercer momento, determino las características que se desprenden de dicho aprendizaje y que han de ser evaluadas. Para este aprendizaje propongo al menos 3 características. Que el estudiante diseñe, ejecute y evalúe una ruta de solución para la situación problema. Que el estudiante involucre en la solución el uso de objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Y que el estudiante clasifique y represente formas bidimensionales y tridimensionales dando cuenta de sus características. Cuarto, lo que personalmente se me hace el paso más difícil, pero a su vez el más necesario, es el desglose, con la ayuda de lo definido en los 3 pasos anteriores, de las características de cada uno de los niveles de dominio y de calidad de desempeño, a los que el estudiante y el padre de familia tendrán acceso desde el inicio del periodo, quedando más o menos así. En un nivel mínimo, el estudiante diseña de manera incompleta un plan para resolver una situación problema y se le dificulta clasificar y representar las formas bidimensionales y tridimensionales de su contexto inmediato. En un nivel básico, diseña un plan para resolver una situación problema donde hace clasificaciones y representaciones básicas en las formas bidimensionales y tridimensionales, limitándose únicamente a los ejemplos trabajados en clase. En un nivel alto, diseña y ejecuta un plan para resolver una situación problema donde hace uso de algunas clasificaciones y representaciones de distintas formas, bidimensionales y tridimensionales, únicamente desde su contexto. Y en nivel superior, diseña y ejecuta un plan resolviendo una situación problema haciendo uso de la clasificación y representación de distintas formas bidimensionales y tridimensionales, presentes en diferentes contextos, incluyendo el propio. Los criterios de evaluación, entonces, propuestos de esta manera, han facilitado mi trabajo a la hora de evaluar, ya que padres de familia y estudiantes los conocen desde el inicio del periodo y pueden retomarlos cada vez que quieran en el transcurso del proceso. Los criterios en mi institución están al alcance de toda la comunidad,
dándole a conocer a los estudiantes en qué nivel están. Carlos Mario, ¿no te parece que es un excelente ejemplo el que nos enseña la profesora Cristina? Nos ha quedado claro que un criterio de evaluación debe tener un aprendizaje integrador, un contexto o situación donde el estudiante pueda colocar en escena dicho aprendizaje, una serie de características asociadas al aprendizaje y finalmente una progresión. Es necesario anotar que esta progresión generalmente se hace de acuerdo a los niveles establecidos en la escala de valoración nacional y que se articulan a los niveles definidos en cada institución. Por supuesto, Elías, pero ojo, el diseño cuidadoso de los criterios de evaluación no garantiza, por sí solo, la materialización de los aspectos democráticos y participativos de la evaluación formativa. Es necesario que estos criterios sean dados a conocer a los padres de familia y estudiantes al inicio del periodo académico o del año escolar. Pueden ser socializados a través de reuniones o incluirlos en un portafolio o en un cartel. En fin, deben ser públicos y pueden ser empleados a lo largo del proceso como criterios que orienten las rúbricas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En síntesis, los criterios de evaluación no son propiedad exclusiva del maestro, son una herramienta de seguimiento del aprendizaje para todos los miembros de la comunidad educativa. Muy bien, Carlos Mario. Gracias por esos aportes y muchas gracias también a nuestros invitados. Esperamos que este podcast nos deje inquietos acerca de la manera como hemos venido construyendo nuestros criterios de evaluación en la escuela. Nos queda de tarea como maestros seguir leyendo, investigando y ejercitándonos en los modos de evaluar y de construir criterios de evaluación que contribuyan a la democratización de la evaluación. Hasta pronto, queridos docentes, maestros en formación y demás miembros de la comunidad educativa. Como siempre, es un placer leer sus aportes y sugerencias. Los esperamos en el próximo episodio.